Con la gracia de Dios, vamos a darle la segunda lectura del servicio de hoy. Vamos a leer del capítulo 4, versículo 32 del Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, empezamos versículo 32 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía decir suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía que heredar, y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por cierto, hombres llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo lo que también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedara a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. Pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entre su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenéis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. Por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente, y a los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados del espíritu inmundo, y todos eran sanados. Amén. Vuelve individualmente la crisis de Dios en un momento: muerte por no ser verdaderos personas. Que a la pareja Ananías y Zafira no pueden entender nunca la fuerza que tiene que haber para un pedazo de pan. Era mentira, que puede decir, lo puede indicar. He dicho muchas mentiras en mi vida. Me he arrepentido. Nunca estaba en peligro de muerte. ¿Qué era lo que sucede ahí? ¿Qué invitó a lo que sucedía ante Dios, lo que fue escrito, antes que
todo poder sobre ellos. ¿Por qué sucedió eso? Todo eran mentiras. Todas sus, a muchos santos se han arrepentido. Aquí no se le dio la fácil para que se arrepintiera. Ni si pudieron, le dio la facultad para que se arrepintieran. Y lo dijeron. Ustedes se aconteció que venido de una vez y sucedió lo que en el Viejo Testamento había esos totalmente temerosa la crisis de Dios en aquellos hombres, porque estaban en un tiempo, porque no estaba en total desorganización y en esa desorganización que no creían, entonces desaparecieron todos de ellos. Y aquí en todo lo contrario, en la iglesia estaba bendecida en ese momento. Y me indicó Dios como muchas veces, un señor que vende carbones y le cayó encima, le cayó una sucia, no la ve nadie. Pero si un hombre limpio, que todo un buen vestido, y le cae un sucio arriba, hermanos queridos, el pecado es, todo tiene a su alrededor una mosca, a todo lo que cae, lo que se está oliendo, todo lo que se está, y se pone todo, una sola mosca que caiga, lo dice, como dice la mosca dentro de la leche, echa todo a perder. Entonces total limpieza y bendición, todo lo que es ese pecado, porque se hace muy pecado, ese es muy grande, piénsenlo, recuérdense cuando el pueblo de Israel, cuando llegó al pueblo, a la tierra prometida, a la generación continua, y después temerosa, todo lo que hizo Dios, destruyó, ¿no? Todo, Dios el muro de levitas, de Jericó, destruyó totalmente todo lo que estaban viviendo ahí. De una vez había una pequeña poblado cuando bien en todos ellos. Jesús, eso es muy poquito, muy poco lo que están viviendo. Que podemos poner ahí en contra. Dios mandó 1 y 2 veces y se fueron, totalmente se fueron. ¿Por qué? No, Jesús, no sé, antes de ir, Jericó preguntó, antes, porque era fácil. Hermano querido, no existe, no hay difícil ni fácil. Lo difícil es muy fácil. Y lo fácil para el hombre es debilidad que tiene. No crea que es fácil todo. Porque es de una forma cuando está en la presencia de Dios, cuando era el pueblo de Dios en esa época. No sabes lo que está sucediendo. Lo puso se señala. ¿Por qué? No sabía que iba a venir. Tomó para entonces, no tenía que tomar ante Dios, y lo tomó en cuenta y no pudo saber qué. Y al final, toda la debilidad en todo el pueblo de Israel. Ahí, como la palabra quien dice, me dio muchas cosas, así la puedo leer. ¿Qué dijo Dios a los pueblos? Que todo ese pueblo de Israel habían caído en pecado. El poner le indicó,
porque recibieron todo. Solamente Ahán recibió todo lo que tomaron. Anatema lo tomaron, todo lo tomaron y pusieron ante Dios a los esquemas de ellos todo, porque no van a poder todo ese pueblo, para que sean, van a poder separarse delante de los muertos, solamente Ahán. Una sola mosca en todo lo que se está muriendo, el olor todo lo destruye. Una sola mosca, todo lo que hagas bien, algo que te salga, hay una destrucción. Dios nos cuide, hermano. Consiguió esa crisis a esos hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia totalmente bendecida, era limpia. Ese corazón y el alma, que todo lo creía, era totalmente llena. Empiece yo, que no es nada más una sola, pues muchas veces tenemos algunos errores y lo va a hacer Dios adelante. En ese último de ellas, en esta iglesia, va a ser diferente lo que sabemos y lo que va a suceder. Tener que construirla a Dios totalmente santificada, totalmente ante los ojos de Dios. Por eso, cuando yo lo decía, venía, me agrandecía. Cuando yo digo eso, tengo miedo de decir eso, porque Dios lo va a hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando empiece y lo que está y conocer todo. La crisis de Dios empieza desde su casa, empieza la crisis. Pero llegó el tiempo, empieza esa crisis de la casa de Dios y va a empezar primero por nosotros. La crisis de Dios primero empieza por nosotros. Y yo tengo miedo, no quiero estudiar más. Dios nos cuide de todo esto. Las cosas cambian. Tenemos que cambiar nosotros también. ¿Por qué Dios lo está escribiendo dentro de su palabra? Cuando sucedía en aquella época, con la muerte de Ananías y Zafira, cuando cayó un miedo de todo lo que ellos escucharon. Esa es nuestra salvación, esa es nuestra esperanza. En verdad, la práctica de Jesús, que es el miedo, a su presencia de Dios. Lo primero que debe ser, Señor, que vamos a ir, no vas a ir, primero tienes que ser limpio. Tienes que ir, no vas a ir para allá, tienes que renunciar a ese pueblo, todo lo que tienes que hacer. Es así de sencillo. En verdadera la presencia de Dios, que lo tomó en cuenta en la época de Jericó. Jesús de David lo consiguió fácil. Dos diferentes de toda de ese desordenado que en esa época estaba disciplinado en la crisis que había, en todas las bendiciones del pueblo de Dios ahora en día, en el primer apostolado de la iglesia. Las situaciones eran las mismas, temerosas sobre ellos, que lo pone en prueba de todo lo que hace el enemigo contra ellos, que no están en cuenta y no se arrepienten
y no hacen las oraciones y no tienen temor a Dios. Puede suceder. Te ve glorificación de Dios a Jericó y lo pudo Joel ante Dios, pero no terminó ahí. Ella ahí empezó. Y cada hermano, ahí viene un nuevo principio. Terminó ayer el día. Damos la gracia a Dios. Nos salvó Dios. Nos dio la bendición Dios. No sucede. Al otro día no va a guardar y no va a bendecir al otro día Dios. Porque el diablo está alrededor de nosotros. Buscando la forma, buscando un hombre para poder ir comérselo, se puede decir. Entonces consiguió a Cora y a Neberón y para poner en contra, para destruir al pueblo y a todo el pueblo. Y ahí empezó en el primer apostolado en la iglesia también. Ananías consiguió hasta ahí para destruir la obra de Dios. Entonces, en total apostasía podemos indicar, con una mosca voy a todo lo que se huele, todo lo que está, el perfume. Dios va a traer temeroso todo, pero con su palabra va a venir el conocimiento, es el temor hacia Dios. Cuando viene el temor, viene de conciencia, quien sabe lo que es conciencia, se toma ese conocimiento de Dios y lo ponen por encima de Dios, antes lo ponen mientras dentro de su palabra, tener ese conocimiento. Con temor a Dios te va a revelar a ti todo lo que Dios quiere, la bondad y el amor. Va a empezar, el principio viene es tener el temor a Dios. La forma que tenemos que tener, vas a tener la fuerza ante Dios cuando vas a tener ese temor de Dios. La otra forma es que te ponga en ti, que tú te llenes tu corazón, que Dios te llena tu corazón y tú con el temor de Dios por delante. Hermanos queridos, hoy es un día temeroso, sin ningún temor a Dios. La continuación tuya va a venir una destrucción total. No existe otra. No existe, no empieza otra diferencia en estos días. Cuánto lo fácil es todas las situaciones cuando pase esto. Cuántas dificultades que están sucediendo cuando tienes todo delante. La solución es que Dios nos da. Tenga temor de Dios. Y ahí Dios te va a revelar por delante. Todo lo que Él quiere que tú hagas, te va a revelar tu problema que te va a revelar todo lo mucho que hay. Y te va a dar su conocimiento que pone por delante. ¿Qué puede hacer por delante ahora? Y la respuesta con la fuerza de la energía que Él tiene, con el Espíritu Santo que te va a condecir y te va a hacerlo siempre, porque eso no va a poner el Espíritu Santo, me va a dar la bendición, y no, todo eso nos lo ha dado Dios. Hoy en día veamos con cuidado cada uno de nosotros la individualidad y vamos a preguntarle a Dios. Tengo el temor de Dios. El temor no es que me va a venir algo de arriba, no es que me va a matar como cuando va a abrir la tierra y me va a tragar. No es ese tipo de persona. El temor de Dios es que tenga que hacer la obra de Él. Ese es el temor. No le tenga lástima a Dios que hacer, pero algo más importante de todo esto, si tengo y me pone ese temor que pone Dios por delante,
no voy a quedar, no veo si es bueno para mí, pero ¿qué me va a poner? Te va a poner Dios, y te va a poner a ti siervo para que pongas a los demás en su presencia. Te va a poner, un hombre santificado. Ese temor te llena tu corazón. Vas a saber esas cosas que no saben los demás. Si tú lo que sabes al ser todo lo revelado que no saben los demás, entonces, ¿verdad? Vas a ser una persona rica ante los demás, espiritualmente. Primero, porque te pone la presencia de Dios y porque Dios cree en ti y te da la conducción que tienes que hacer. No es nada más cuál es lo que Dios quiere que es lo que va a hacer y cómo lo vas a hacer. Y al final, todo lo que tú hagas, todo lo va a bendecir ante ti. Es sencillo. Es muy sencillo. Cuando en verdad es el tiempo. En verdad es. Es sencillo. Tengan cuidado, arrepiéntase y haga oración. Entonces van a caer en pecado. Si hace oración y se arrepiente, entonces te va a tomar en cuenta Dios a ti. Y te va a tomar en cuenta Dios a ti. Te vas a llenarte tu corazón de temor hacia Él. Siervo, amor, que tú, como dijo al Daniel, cuando lo puse, y en verdad cayó al temeroso ante Dios, cuando lo vino ángel, cuando era siervo totalmente llamado. Cuando ahí, en el Viejo Testamento, ahorita en el Nuevo Testamento, si vas a continuar con llenura que requieres, oh Dios mío, que me llene mi corazón con tu amor, con esperanza, con fe, pero en estos días, tengo que conocer el amor de Dios, temor como debe ser. Hermanos queridos, sabe cómo lo dice la palabra de Dios, aquel que sucede, que puedo acentuar y que lo dice la palabra. Va a venir así encima tu Espíritu Santo y va a venir tu conocimiento y no sabes qué va a hacer, cómo lo vas a hacer. Te va a llenar con la orientación que te puede hacer, que te va a dar la fuerza para que lo puedas hacer. Porque todo tú que temor que tienes hacia ti, porque esa ni que conocimiento, que conozcan verdad, que te llene lo que Dios quiere que tú hagas, y al final es que va a venir lo bueno, con el alma, el temor hacia Dios, porque Dios te va a llenar, te va a llenar, en verdad el pensamiento de Él como debe ser, te va a llenar en verdad al temor del Señor, hasta no te arrepientas de la teoría de los ojos que tú puedas ver, para que tomar en cuenta va a estar en contra tuya lo que estás clamando, pero con la justicia que estás pasando, con tu debilidad que tú puedas tener. En verdad el temor de Dios es lo que me pone en seguridad, que no, porque es la seguridad en todas las bendiciones que me está dando en la iglesia en estos días. Y lo vuelvo a repetir, temor de Dios es que nos llena a nuestra, y entendemos, para que no estemos hablando mal, que todos estamos escuchando, con la justicia que vamos a estar dando de la razón a los pobres, estamos pasando a lo que se están llenando, para que te hagas siervo. ¿Quién te va a hacer siervo? El temor de Dios.
cuando te llena, dice, te llenas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Para que no estés caminando fuera y a toda la fe que tú tengas. Le vas a caminar la justicia que te, esa justicia que te está dando, esa es que te llena todo tu pensamiento y todo lo que la obra que para que esté ante Dios en tu verdad y esté un rico y ante Dios y ante tus hijos. Hay que ser siervo creyente del temor y el totalmente ese amor y de bondad y esa bondad que debes tener creyente hacia Él. Aquel que tiene el Espíritu Santo, por de una forma, en la que hay temor hacia el Señor, con el Espíritu Santo. Porque no puedo repetir. Porque no estás clamando a todo lo que estás escuchando. No estás caminando ante la fe de la palabra solamente. Tienes que caminar toda la justicia de Dios para que te llenes. Porque es esa justicia de Dios, es esa, que te está conduciendo con energía al siervo de Dios, porque viene del temor de Dios el que te santifica. ¿Cómo puedo explicar, el que entender cuando sucede, cuando lo entendí, cuando estaba totalmente sincronizado? Qué bello es cuando camina para la fe. Hoy le dice no. Hay algo más sincronizado. Tienes que caminar ante Él en lo de la justicia de Dios que debe ser. Por eso nada más sucede cuando está dentro de ti, es el temor a Dios, el santificado con el Espíritu Santo. No es el temor a algo que me suceda a mí, no sea miedo, no miedo, porque estoy cayendo, ese no es ese miedo, no, el individual, temor con el Espíritu Santo. Ese temor que es la característica de fuerza que te da el Espíritu Santo, que me transforma al hombre de la verdad, la razón y la tiene. Esa transformación, ese siervo que camina a lo que indica lo que te está haciendo Dios, con la grandeza que te pone, la justicia por delante de Dios. Sincronizado, ande delante todo tu camino, la justicia de Dios que tienes que ver, en verdad sincronizado ante Él, que la justicia de Dios con el Espíritu Santo. Cuando me lo indicó, me lo enseñó dos hombres, uno creyente, el otro caminaba la justicia de Dios, algo estaba sincronizado su camino, donde iba se destruía todo, donde pasaba el desierto nacían árboles, habían ríos, venía la vida, y él no hacía nada, caminaba nada más al temor de Dios, y ese caminaba es sincronizado totalmente, no es nada más el fruto, es verdad sincronizado que estaba él en su caminar, donde ese caminaba, lo santificaba, abría la tierra, no para que lo tragara, para que dé bendiciones, y al pasar, que detrás de él quedaba paraíso, y por delante cuando él caminaba era desierto, y atrás quedaba un paraíso, solamente con el hombre que caminaba. Ese camino era de esa forma, y la justicia que Dios le da con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Donde tú puedes dejar detrás de tú un paraíso. Baja, Señor mío. Donde tú crees caminando, donde te consigas todo lo que es de dificultad,
donde hay una destrucción por delante, todo ese desierto por delante, donde tú caminas, pues va a quedar un paraíso hacia Dios. Y eso lo vas a hacer tú, no el Señor, porque Dios Jesús Cristo en el Espíritu Santo. Amén.